Muy buenas tardes para todos de parte del Museo de la Gran Convención de Ocaña y la Academia de Historia. Una vez más, nuestras charlas acostumbradas de los viernes, que tienen como finalidad divulgar aspectos de la historia, de la literatura, del ambiente en nuestra región, en el departamento y en Colombia. Durante lo que va corrido del año y el año pasado, pues estas charlas van dirigidas a todo público y en algunas ocasiones tenemos invitados especiales. Y esta vez queremos, antes de iniciar, pues agradecer al ingeniero Álvaro Lobo Amaya, que conduce el programa Atardecer Cultural y Ambiental, por la cabida que nos ha dado al Museo de la Gran Convención para divulgar allí algunos aspectos. Esta semana tuvimos pues la ocasión de acompañarlos en ese programa con relación a la Semana del Poeta Adolfo Milanés. Recordamos que el 22 de febrero de 1931 falleció este poeta, uno de los poetas más grandes que ha tenido la región en norte de Santander, y se acordó dedicar toda la semana justamente a su memoria, recordando poemas suyos leídos por sus nietos, sus crónicas escritas en los libros que publicó y detalles de su vida con base en muchos cronistas de Ocaña y también de fuera que aportan a las luces de la interpretación crítica de la poética de Adolfo Milanés. Agradecemos entonces a Álvaro Lobo esa deferencia con el Museo de la Gran Convención y también a otros medios de comunicación locales que han apoyado nuestra labor, han promovido tanto la nueva museografía que tiene el Museo de la Gran Convención de Ocaña, como también la exposición temporal que actualmente puede apreciarse en los corredores del complejo histórico de la Gran Convención de Ocaña. Una exposición sobre los 450 años de Ocaña, y allí el visitante puede apreciar cómo ha sido esa evolución de nuestra historia, de los hitos principales, de los personajes, en una muestra muy significativa realizada por expertos en la materia, que ha traído muy buenos comentarios afortunadamente y ha recibido visitantes no solamente de Colombia, de ciudades distintas a Ocaña, sino también del exterior, y nos parece que eso ha sido pues maravilloso y agradecemos mucho esa deferencia de algunos medios de comunicación por dar divulgación a lo que hace el Museo de la Gran Convención de Ocaña. Saludamos a nuestro colega y amigo Álvaro Claro desde Cúcuta, miembro de la Academia de Historia del Norte de Santander y la Academia de Historia de Ocaña, que a propósito ya en poco tiempo estará saliendo la publicación mensual Horizontes Culturales, que esta vez vamos a dedicarla a la vida y la obra de nuestro colega y amigo recién fallecido Guido Antonio Pérez Arévalo, y vamos a incluir ahí incluso algunos de sus artículos publicados por Guido Pérez
entre el año 2013 y el 2017 en la revista Horizontes Culturales. También vienen unas crónicas, unos escritos de personas muy cercanas a él y de columnistas del diario La Opinión de Cúcuta. Agradecemos esa colaboración y sabemos que la edición pues va a tener una muy buena acogida porque se merece Guido Pérez Arévalo ese homenaje y todos los que ha venido recibiendo a través de los días de estas semanas finales después de su fallecimiento que nos dolió mucho a todos los académicos y a quienes le conocieron, a sus familiares y a sus amigos cercanos. Hoy escogimos como un tema que nos parece importante porque tiene que ver con los museos y tiene que ver con la enseñanza de la historia. Es la enseñanza de la historia en los museos. Ahí se mezcla una serie de aspectos importantes que son del resorte tanto de los investigadores, de los historiadores regionales y nacionales, como también de la actividad misma del museo. La mayoría de los museos tienen colecciones de historia y cómo a través del museo nosotros podemos articular el trabajo para poder enseñar esa historia, especialmente a los niños y a los jóvenes. Bueno, hay estrategias que tienen que ver con la tecnología, con los audiovisuales, con las publicaciones, etcétera, y es importante que todos nuestros colegas de los museos del país se acercan a esas aproximaciones. Yo sé que existen textos escritos sobre la pedagogía en los museos, pero una cosa son los textos que han escrito expertos, peritos en la materia, y otra cosa es la realidad a que nos vemos enfrentados en los museos, especialmente en los museos de provincia. No es lo mismo, siempre lo hemos repetido aquí, no es lo mismo comparar los procesos que se dan en Bogotá, Cali, Medellín y las grandes ciudades que los procesos que se dan en ciudades como Ocaña y otras pequeñas ciudades de Colombia, donde hay museos y donde se trata de hacer lo que se puede con lo que se tiene. Entonces son temas importantes porque también tienen que ver con la lucha que la Academia Colombiana de Historia y las academias de historia departamentales y los centros de historia del país han dado con el Ministerio de Educación para que se implemente de manera obligatoria la enseñanza de la historia. Esto lo hemos repetido en varias ocasiones, pero no sobra volver a repetirlo. Ha sido una lucha bastante larga. La Academia Colombiana tiene allá sus representantes en el Ministerio de la Educación, pero esos, digamos, protocolos y los trámites largos de discusión, qué se va a enseñar, quiénes van a enseñar la historia, cómo enseñar la historia, ese tipo de trámites ha hecho que se alargue de manera bastante grande todo ese periodo que se puede utilizar en el trabajo y si hubiese más agilidad por parte del Ministerio de Educación con la comisión que creó para analizar la enseñanza de la historia, pues yo creo que ya hubiéramos superado muchas etapas y tendríamos como una luz verde para saber cómo se estructura una historia, a ver, creíble, rigurosa y de fácil acceso a los niños y a los jóvenes, donde prácticamente reside mucha de la problemática que enfrentamos en este proceso de la enseñanza de la historia a nivel de los centros educativos y a nivel de los museos. Pues bien, voy a hablar de manera general inicialmente y luego voy a referirme a las estrategias que el Museo de la Gran Convención de Ocaña ha venido desarrollando para enseñar historia desde la institución del Museo de la Gran Convención. Primero miremos un aspecto que es bien importante. ¿Son suficientes y adecuadas las estrategias para enseñar historia? Esa es una pregunta que tenemos que absolver antes de entrar en cualquier otra consideración. ¿Son suficientes esas estrategias? ¿Son adecuadas? Bueno, en primer lugar, miremos el desgano por la historia. El desgano por la historia tiene que ver con esa absurda decisión que se tomó, si no estoy mal, en 1982, cuando se suprimió la enseñanza obligatoria de la historia y en su lugar se crearon las ciencias
sociales integradas. Pues bien, de aquella fecha de 1982 hasta el momento, prácticamente quedó en manos de los docentes de ciencias sociales si hacían más énfasis o no en la enseñanza de la historia. La generación mía, que tuvo la gran fortuna de escuchar las clases de historia, específicamente de historia, y las clases específicamente de geografía, pues tuvimos un amplio espectro de conocimiento que nos permitió no solamente conocer la historia universal, la historia de Colombia, sino nuestra historia regional. El manejo, por ejemplo, de la brújula para la orientación, el manejo de los accidentes geográficos, las denominaciones técnicas que la geografía tiene para esos diferentes accidentes geográficos y todo aquello de la época precolombina, la fundación, la conquista y la fundación, la colonia, la independencia, la creación de la Gran Colombia y ya la República hasta la fecha. En aquel tiempo, la enseñanza tenía una falla muy grande y la falla era que era de índole memorística. Uno tenía que aprenderse de memoria nombres, fechas, etcétera. Y las previas que se hacían pues estaban fundamentadas en aquello y tenía uno que tener una memoria prodigiosa que muchos compañeros míos en el colegio la tuvieron para aprenderse esa cantidad de información que había. No había, por ejemplo, el elemento crítico, porque el elemento crítico es una novedad que pudiéramos decir que proviene de hace relativamente poco tiempo. Ese elemento crítico es que uno no puede únicamente leer la historia, sino que tiene que tener también unas herramientas críticas para poder evaluar si eso que se está escribiendo en los textos de enseñanza o eso que se dice en algunas ponencias, en algunas conferencias, es cierto o no. Bueno, los hallazgos arqueológicos han cambiado radicalmente muchísimos de los conceptos que en los años 60 se manejaban de una manera general. ¿Por qué? Porque la arqueología convalida o no muchas de las afirmaciones que la historia ha hecho. Y los avances en materia de tecnología en la investigación arqueológica han sido fabulosos en los últimos años. De tal manera que ahí miren ustedes cómo es necesario ver qué ha pasado en esa enseñanza de la historia y las nuevas tecnologías y todo esto. Ese desgano por la historia hizo que los estudiantes, en primer lugar, perdieran el hábito de la lectura. Ya en los colegios el hábito de la lectura pasó a un segundo plano. Ya no había, como tuvimos nosotros, una clase especial de biblioteca, donde los ponían a leer y al otro día teníamos que entregarle un resumen de lo que leíamos al profesor. Eso se perdió. Bueno, los centros educativos, las universidades tienen sus bibliotecas, de vez en cuando las consultan, pero se ha perdido mucho el hábito de la lectura, porque también en los hogares se perdió el hábito de la lectura. Aquellos padres, la mamá o el papá o el abuelo que se sentaban con el niño en las piernas a leerle cuentos y lo acercaban a los libros, eso también se fue perdiendo paulatinamente. Todavía, gracias a Dios, hay papás y mamás y abuelos que se interesan por eso porque conocen la importancia de que el niño desde muy temprana edad se vaya acercando a los libros. Entonces, hay cantidad de publicaciones impresionantes sobre literatura infantil. En la medida en que el mundo ha avanzado, la literatura infantil también, y sobre todo Colombia, las publicaciones de las editoriales de Colombia en materia de literatura infantil son impresionantes. La pregunta es, ¿las están leyendo los niños? Entonces hay que tenerles una recomendación muy respetuosa que hacemos a los padres de familia, a los abuelos, a los tíos. Ténganle al niño o a la niña en la casa una pequeña biblioteca con libros dedicados al niño, fábulas de Ponto, fábulas de Samaniego, fábulas de Iriarte, algunos libros que hablan de historia, que son muy rudimentarios, pero por lo menos los niños van acercándose a ellos. A los niños hay que tenerles también un lugar en la biblioteca de la casa, un lugar en el estudio de la casa, para que ellos lleguen y encuentren allí los libros. Saludos a Marta Pacheco.
Eso es importante, porque es importante pensar en los niños y en los jóvenes, no tanto en el adulto, porque el adulto ya adquirió, como decía García Márquez en aquel famoso documento que escribió como resumen de los 7 sabios que reunió el gobierno, si no estoy mal, de Misael Pastrana. Ya nosotros los viejos tenemos unas mañas y no salimos de ahí, decía García Márquez, palabras más, palabras menos, pero los niños sí, los niños tienen la mente abierta todavía, los jóvenes también pueden ser llevados con facilidad hacia la lectura y hacia la reflexión, porque no solamente basta aprender a leer, sino a interpretar la lectura y hacer cuestionamientos críticos de lo que se está leyendo, para que, hablando en lenguaje coloquial, no nos metan los dedos en la boca. Un saludo a Edgar Mauricio Álvarez. Entonces es importante tener en cuenta estas consideraciones, porque ese lejano por la lectura de la historia, por la historia misma, esa falta del hábito de la lectura y el problema en los hogares donde ya han bajado la guardia los papás, los abuelos, etcétera, con relación a la lectura, eso es grave porque afecta la disposición que puede tener el niño de aprender. Los textos y los manuales de historia en los colegios. Bueno, los textos y los manuales son cuestionables. Yo sé que todos ustedes tuvieron en el colegio un libro de historia de X editorial donde se narraba de acuerdo al año, si era décimo, undécimo, etcétera, había un libro de historia especial. Y el libro había sido redactado, pues lógicamente, por equipos de trabajo, educadores en la mayor parte de los casos. La pregunta es, que podemos hacer hoy, ¿esos manuales de historia, esos libros de historia, tendrán validez hoy, al 2021? Teniendo en cuenta los avances que ocurren frecuentemente en materia de descubrimientos arqueológicos, en materia de descubrimiento de nuevos documentos en los archivos históricos, que cambian completamente una visión de la historia, en los replanteamientos que se hacen de la misma historia, por ejemplo, con relación a los conquistadores, con relación a los héroes de la independencia, a los próceres, etcétera. No estamos demeritando absolutamente nada, que se le haga un homenaje interesante a aquellas personas que tuvieron como finalidad fundar ciudades, que luego trajeron colonos para que poblaran las ciudades y comenzó ese desarrollo, como en el caso de Ocaña, hace 450 años. Lo que queremos es que de pronto sea posible que haya elementos críticos involucrados dentro de la enseñanza de la historia. Saludos, Jacqueline Maldonado, desde Pamplona. El elemento crítico no está presente en la mayoría de los textos de historia. Entonces es necesario que quien la vaya a enseñar no solamente sepa escoger qué es lo que hay que enseñar, olvidándose, óigase bien esto, olvidándose de inducir tanto al niño como al joven hacia una ideología determinada o hacia algún partido político, porque el día que lo haga ya no está enseñando historia, sino que está haciendo es un adoctrinamiento. Y ese es el peligro del manejo pedagógico que se ha venido dando durante los últimos años, que se utilice la cátedra de historia para hacer proselitismo político. Esa no es la función del pedagogo, esa no es la función del docente. La función del docente es entregar conocimientos y entregar herramientas críticas para que el niño pueda absorberlas y pueda razonar frente a lo que lee o se le dice en el aula. Esas herramientas críticas son absolutamente importantes hoy en día. Tiene varias denominaciones, el pensamiento crítico llaman algunos, etcétera, pero lo importante es que es la capacidad de leer y analizar lo leído y no, volvemos a repetirlo, no tragar entero. Esto es muy importante, que aparte del conocimiento de la historia también se entreguen las herramientas del pensamiento crítico para que podamos tener unas generaciones de niños con una capacidad intelectual suficiente que pueda lograr, cuando ya sean jóvenes, mayores o adultos, puedan lograr contribuir a la transformación de sus propios territorios, aportando las luces de su inteligencia, y eso requiere
el elemento crítico y el conocimiento. Son dos cosas que van unidas de la mano. ¿Qué tanto saben de historia los niños y los jóvenes de Colombia y especialmente del norte de Santander? Esa es una buena pregunta. Jacqueline allá en Pamplona, Álvaro en Cúcuta y Marta aquí en Ocaña. ¿Qué saben los niños del norte de Santander de historia? Bueno, hagan un balance. Eso es fácil. En una reunión, en una charla donde estén niños de primaria, de secundaria o jóvenes de universidad, sencillamente pregúntenle cuántos libros de historia han leído, qué han leído y qué les ha parecido importante. Yo me he quedado aterrado en varias ocasiones, incluso el año pasado cuando conmemorábamos los 450 años, que muchos de aquellos jóvenes no sabían quién había sido el fundador de Ocaña, ni en qué año se había fundado Ocaña. Y las entrevistas que hicieron a través de los canales comunitarios de televisión a la gente en la calle arrojaba una cuestión parecida. Con relación a los monumentos históricos, me refiero en el caso de Ocaña a la columna de la libertad de los esclavos que está en la plaza del 29 de mayo. Pues miren ustedes que todos los días pasa por ahí la gente. Ahí trabajan gran cantidad de personas también. Y muchas de esas personas no tienen ni la más remota idea ni en qué año se hizo la columna de la libertad de los esclavos, ni para qué se hizo, ni quién la hizo, absolutamente nada. Es un monumento más que hay ahí en el centro de la plaza principal. Entonces sí hay un desconocimiento bastante grande sobre la historia de el departamento norte de Santander y de Colombia. Hay una circunstancia bien simpática, y es que muchas veces ni los mismos profesores de ciencias sociales se han dedicado a estudiar la historia local o nacional de manera profunda. Entonces, eso es como la lectura. Si al profesor no le gusta leer, pues no puede enseñar a los jóvenes a leer. Y si no le gusta la historia o la ignora, pues no puede enseñar a los estudiantes historia. No puede enseñar algo que no tiene. No tiene conocimiento de la historia local y nacional, pues no puede enseñar. Y eso ha generado, óigase bien qué problema tan grande, eso ha generado que algunos medios de comunicación de manera irresponsable saquen al aire afirmaciones o negaciones con relación a los sucesos históricos o a los personajes históricos completamente fuera de contexto, completamente sin haber hecho la investigación respectiva. Entonces escucha uno unas barbaridades espantosas que luego las llevan a las redes sociales. Y ahí van a encontrar ustedes gran cantidad de locuras que escriben de todo el norte de Santander. Recordamos que dentro de poco se celebra la batalla de Cúcuta y también los 200 años del Congreso de Villa Rosario de Cúcuta y la Constitución de Villa Rosario de 1821. Bueno, hagamos el ejercicio, preguntémosle a la gente, a los niños sobre todo, a los jóvenes, ¿qué significa eso para ellos? ¿Quién les ha enseñado a ellos la batalla de Cúcuta? ¿Quién les ha enseñado la importancia del Congreso Constituyente y de la Constitución de 1821? Bueno, ese es un tema que se domina en el ámbito académico. Es más, este año hay un Congreso Nacional de Historia dedicado al Bicentenario. Pero no se trata del área académica, se trata del común de la gente, a donde debe llegar la enseñanza de la historia, no únicamente a los centros educativos, sino a toda la comunidad. La comunidad tiene que conocer su historia para poder fortalecer su sentido de identidad. Si no conocemos nuestra propia historia, no podemos querer la ciudad, no podemos arraigarnos a ella, no podemos sentirnos orgullosos ni de la tierra, ni de los personajes, ni de los acontecimientos, porque los ignoramos sencillamente. Entonces el estado de la historia en el departamento norte de Santander a nivel de los centros educativos y universitarios no es bueno. Eso lo manifestamos ya en una reunión anterior cuando hacíamos el balance general de las academias y centros de historia. No es bueno. Y la idea de esta charla de hoy, la enseñanza de la historia en los museos, pues la trasladamos a la actividad de los museos porque ya de lo otro hemos hablado. ¿Cómo abordar desde los museos la enseñanza de la historia? Bueno, nosotros comenzamos a hacer eso hace unos años atrás cuando la Academia de Historia
llevó a cabo varios encuentros. Primero, los encuentros de historia del Gran Santander, con la asistencia de los dos Santanderes, Academia Boyacense de Historia, incluso Academia Antioqueña de Historia. En esos encuentros, el último que hicimos, el último encuentro nacional de historia lo hicimos en el 2019. En esos encuentros tuvimos la ocasión de permitir, ante el flujo tan grande que había de niños, de estudiantes de los colegios, de permitir o facilitar que los historiadores que habían venido, por ejemplo, del llano, que habían venido del interior del país, que habían venido desde la costa, pudieran hablar con los historiadores y preguntarles cosas, y ellos gustosamente, de eso tenemos registros fotográficos, gustosamente se sentaron allá en el complejo histórico en el Prado para explicarles a los muchachos las inquietudes que tenían. Esa es una manera de acercarse a la historia, posibilitando, facilitando las herramientas para que los niños acudan a las personas que han estudiado por vocación o por profesión la historia. Eso comenzamos a hacer años atrás. Otra de las herramientas de la enseñanza de la historia son las famosas visitas comentadas. Las visitas comentadas o visitas guiadas que se hacen en los museos es aprovechar un grupo de 2 en adelante, 2, 5, 10, 15, 20 personas que lleguen al museo a conocerlo, bien sea estudiantes de algún colegio, grupos de turistas o personas que vienen de otras latitudes incluso. Y la persona encargada, en el caso nuestro, Mónica Martínez, que es la coordinadora, la gestora educativa y cultural, pues ella los lleva por el complejo histórico. Ahora en este momento pues los lleva primero a ver la exposición temporal sobre los 450 años de historia y luego los introduce al museo, a las 2 salas de exposición permanente. Y allí les habla de los objetos y de la Convención de Ocaña. Pero recuerden una cosa, únicamente no se puede quedar ahí la visita guiada o comentada, porque es que resulta que el museo, si bien es cierto que ocupa 2 salas de exposición permanente, también está dentro de un inmueble que hemos denominado Complejo Histórico de la Gran Convención, donde está la iglesia y el claustro de San Francisco y está la plazuela de la Gran Convención. 3 espacios que tienen todos que ver con la Convención de Ocaña. Entonces es preciso que la persona que haga esa visita comentada conozca cada uno de los espacios, su historia y, por ejemplo, en el caso de la plazuela de la Gran Convención, qué es lo que significan esas placas metálicas que están en el piso, que son los que han estado en Ocaña, pues son esas placas contienen los nombres de los diputados que asistieron a la Convención de Ocaña. Entonces es importante decirle al visitante, al turista, mire, vamos a buscar entre estas placas los amigos de Santander, los amigos de Simón Bolívar, y vamos a buscar una de esas placas que corresponde a doña Bárbara Vicenta Lemos, que fue la mujer que se vestía, o la joven que se vestía de hombre para ingresar a los debates de la Convención de Ocaña. Murió en el año de 1884, ya anciana. Eso hace que la persona no únicamente mire la colección que hay en el museo, sino que también vaya más allá. Y también el hecho de que la Convención de Ocaña fue un evento político, como lo fue su antecesora, el Congreso de Villa del Rosario, eventos políticos. Eso hace que se genere un debate frente a las tendencias políticas imperantes en aquella época, en la Gran Colombia. Y eso nos lleva a los centralistas y a los federalistas, y nos lleva a la vida y obra de Santander y de Simón Bolívar y al resto de diputados. Y eso genera un debate que lo lleva a uno hasta la época contemporánea. Y cuando hablamos de polarizaciones políticas e ideológicas, pues allí está el Museo de la Gran Convención para explicar el por qué se ha mantenido una polarización a través de 200 años de historia y cómo es necesario que para que un país avance tenga que ponerse de acuerdo, como decía Álvaro Gómez Hurtado, en lo fundamental. Las fuerzas de izquierda, las fuerzas de derecha, las fuerzas de centro, para poder lograr la salvación de un país tienen que ponerse de acuerdo, porque si no lo hacen van a sufrir la misma experiencia que se sufrió hace 200 años. Es decir, la división
de las tendencias políticas de aquel entonces, terminó en la disolución de la Gran Colombia. Esa lección amarga de la historia hay que evitar que vuelva a repetirse, y allí es donde está el trabajo del historiador por una parte y el trabajo de la persona que está en el museo por otra, para inducir al joven a hacer todas esas reflexiones, para que él mismo se ponga a analizar la situación actual y la compare con lo que ocurría hace 200 años. Entonces, esas visitas comentadas tienen como propósito eso. Decía, no recuerdo qué museólogo, hace muchos años, que los objetos de las colecciones de los museos hablan. ¿A qué se refería? A que cada objeto que hay en un museo tiene una historia propia. Es decir, uno lo interroga a través de la persona que lo está dirigiendo, y ese objeto le habla a uno de muchas cosas. Si es un busto, por ejemplo, de Simón Bolívar, pues ese objeto está mostrándole la imagen de uno de los próceres más grandes de la independencia latinoamericana, que tiene una serie de historias entre buenas y malas, en su vida personal, en su vida política, en su vida administrativa, y esa imagen demuestra eso. Entonces hay que interrogar y averiguar la historia real de Simón Bolívar, bien a través de bibliografía, bien a través de una cantidad de cosas. Hoy en día, las redes sociales, a través de Internet, se buscan páginas que tengan realmente peso académico, no cualquier página, peso académico, para uno averiguar qué pasó con Bolívar, si todo lo que se dice de Bolívar es cierto o es mentira. Igual en el caso de Santander, etc. La otra herramienta que consideramos muy importante para la enseñanza de la historia en los museos son los audiovisuales. Bueno, en la actualidad se cuenta con gran número de audiovisuales sobre historia de Colombia. Ustedes, y del norte de Santander también, porque hemos estado en las redes sociales, en las páginas norte santanderianas, académicas o no, y sabemos que allí existe un buen bagaje de audiovisuales sobre la historia departamental. Unos están subidos al canal YouTube, se pueden bajar o se pueden observar sin ningún problema. Y en el caso de Ocaña, contamos en este momento con un trabajo muy bueno que está haciendo la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo, que son videos cortos sobre historia de los barrios de Ocaña, por ejemplo. Historia del cementerio de Ocaña, historia de las iglesias, historia de la plaza principal, la columna de los esclavos, de la libertad de los esclavos, etc. Esos pequeños videos que no duran más de 3 minutos, con imágenes muy precisas, enseñan historia. Y al niño le llega eso más fácil que si usted le va a leer un texto sobre, por ejemplo, la columna de la libertad de los esclavos. Entonces, la utilización de los audiovisuales como herramienta en los museos es fundamental. Yo creo que es necesario hacer el esfuerzo. Es más, para producir el propio material audiovisual en las diferentes ciudades donde hay museos. Y aquí en el norte de Santander, pues sabemos que hay museos en Pamplona, en Cúcuta y en Ocaña, que son la mayoría, y hay que producir el material audiovisual y subirlo a las redes para que la gente lo vea y sirva como material en los colegios. Sería muy interesante que las secretarías de educación, como en el caso de Ocaña, o secretarías de cultura del departamento, motivaran a los docentes de ciencias sociales a utilizar esa herramienta audiovisual, porque va a llegar, como les había dicho, más fácilmente a los muchachos. A ver, perdón, aquí un momento. Sí, lo que dice Jacqueline es absolutamente válido, ya lo dijimos, la cátedra de historia no existe en los colegios y falta que se retome, pero en contexto de nuestro territorio, y es lo que decíamos al principio. El profesor de ciencias sociales no solamente tiene que saber historia de Colombia, historia del mundo, sino historia regional, para que la pueda llevar a los niños. Esperemos que pase la pandemia, porque mientras que la pandemia se mantenga, vamos a tener inconvenientes con la asistencia, digamos, de grupos de estudiantes, aunque ya estamos haciendo en el Museo de la Gran Convención experimentos que han sido muy exitosos, como el taller de lectura que hizo Mónica Martínez en días pasados, Leer es mi cuento. Todavía falta que la gente
entienda que el museo está abierto y que puede ir perfectamente a observar tanto la exposición como las colecciones. Ya hay, afortunadamente, equipo de proyección para los audiovisuales en el Museo de la Gran Convención. Y ya lo comenzamos a utilizar en un segmento en nuestra actividad cultural, que es cine en el museo, porque ese es otro aspecto bien importante que vale la pena mencionar. La cinematografía en la enseñanza de la historia, películas y documentales. Yo creo que muchos de ustedes habrán visto las películas históricas de las grandes productoras del mundo, europeas, norteamericanas, etcétera. Esas películas han sido un vehículo para que el mundo aprenda historia. Voy a poner como ejemplo, aquí de las que me acuerdo de las grandes producciones, Moisés, Cleopatra, y las películas históricas basadas en investigaciones recientes, por ejemplo, de la disputa en Irlanda y en Suecia con el Imperio Británico por lograr su independencia. Y hay una cantidad de películas muy interesantes también sobre los Estados Unidos, como El Patriota, que narra la guerra de secesión. Esas películas se basan en investigaciones históricas y llegan a millones de personas a través de los cinemas, de las salas de cine. Bueno, en el caso nuestro, en el caso de Ocaña, hemos contado con una muy buena producción cinematográfica basada en la historia local y en investigaciones hechas por la Academia de Historia de Ocaña, películas producidas y dirigidas por Miguel Páez, como El Hijo de la Independencia, por ejemplo, que narra la historia de todo el proceso de independencia en Colombia y termina en la región de Ocaña. Nombres de personajes, lugares donde se sucedieron batallas, combates, etcétera. Y eso es una manera de acercarse por parte del gran público a la historia a través de la cinematografía. La semana entrante, por ejemplo, vamos a continuar el ciclo de cine al museo y vamos a comenzar a proyectar estas películas producidas por Miguel Páez. Tenemos también ahí digamos que en remojo, unos audiovisuales que mandó Señal Memoria, RTBC, desde la capital de la República con motivo de los 450 años. Es decir, tenemos material cinematográfico y documental para enseñar la historia desde el museo. Y eso es lo que queremos hacer. Y hay otras películas también en Ocaña, como la historia de la Torcoroma, de la Virgen de Torcoroma, que hizo un joven ocañero. Bueno, todas esas películas las vamos a proyectar con la anuencia de sus directores y productores para seguir enseñando la historia. Otra de las películas fue Leonelda, que es la recreación de esta leyenda de esta mujer que, digamos, según la crónica, estuvo actuando en Ocaña en el siglo XVII, aproximadamente en 1666 o 67. Entonces se trae la leyenda, se le agregan ingredientes literarios como tiene toda cinta cinematográfica y se recrea y se muestra para que no se pierda esa leyenda de memoria de Leonelda Hernández, perdón, porque hace parte junto con la leyenda de Antón García de Bonilla de la herencia que tenemos cultural. Son los dos ejes de la leyenda, Leonelda Hernández, la parte indígena, y Antón García de Bonilla, la parte hispana. Pues esa película, Leonelda, recrea esa leyenda. La otra es El secreto de Alfingen, que también recrea la leyenda de este personaje, que fue un personaje histórico. Recordemos que falleció en Chinácota, porque según las crónicas históricas era un hombre muy violento, que entró a sangre y fuego, subió el río Magdalena y finalmente cayó en manos de los chitareros que lo flecharon, lo asesinaron. Pero ese es el personaje histórico. Fundó varias ciudades en Venezuela y en Colombia también. Ese es el personaje histórico, pero el personaje legendario es el que nos remonta al tesoro. La crónica dice que traía un tesoro tan grande
que eran una gran cantidad inmensa de recuas con oro que había arrebatado a los indígenas. Muchos municipios del norte de Santander se arrogan la propiedad del tesoro de Ambrosio Alpínger. Yo recuerdo haber leído en la geografía histórica del norte de Santander, escrita por allá en los años 40, 48, donde incluso dicen que en el municipio tal, se me escapa el nombre, está enterrado el tesoro de Ambrosio Alpínger. Una investigación que se hizo, que publicó, entre otras cosas, el doctor Guido Pérez Arévalo en su página web www.laplayadebelén.org, trae también a colación el tesoro de Ambrosio Alpínger. Es más, lo ilustra con una imagen, yo no recuerdo en este momento si es una piedra o es un madero donde hay una flecha indicando el tesoro. Saludos a Nadine Velázquez, muchas gracias a Jorge Mariano Camacho Sarmiento, allá en Pamplona, nuestro querido amigo. Esa ilustración que Guido Pérez hace de esa leyenda del tesoro de Ambrosio Alpínger es muy interesante. Entonces va uno encontrando una cantidad de datos norte santandereanos sobre la vida de este conquistador alemán. También fue a parar a Ocaña, y la leyenda en Ocaña considera que el tesoro de Ambrosio Alpínger está en varios lugares. Unos dicen que en el lugar donde antiguamente era Sebastopol, hoy barrio de la Torcoroma. Otros dicen que por los lados del corregimiento de Pueblo Nuevo, y otros afirman que en el pozo de la Culeca, ahí subiendo el barrio de Villanueva. De tal manera que es tan dinámica la leyenda del tesoro de Ambrosio Alpínger que recorrió muchos municipios del departamento, incluyendo Ocaña, y con base en esa leyenda Miguel Páez entonces escribió o hizo la película El secreto de Alpínger, con vestuario de la época. Todas estas películas históricas de Ocaña han sido recreadas con vestuario de la época, con incluso algunas de ellas con música como La Vencedora, que son del periodo colonial, en la recuperación que hizo la Comisión de Folclor Nacional en Bogotá, y hay investigaciones especializadas sobre esa música. Bueno, todo eso se aprovechó con permiso del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias. Otra de las películas es Las Ibáñez, entre el poder y el amor. Toma parte de la historia de Bernardina y Nicolasa Ibáñez y le inyecta algunos ingredientes también de ficción para darle como más movilidad a la película, y rescata de los libros a la cinematografía la historia de estas dos destacadas ocañeras que en la época de la Gran Colombia estuvieron en boca de los próceres de la independencia. Hay un cortometraje que se hizo el año pasado con motivo de los 450 años de fundación de Ocaña, que se titula 1570, la fundación Ocaña, 450 años de Ocaña. Y también los niños, en unos talleres que Miguel Páez dictó de cinematografía, produjeron sus propias películas. Una de ellas, Las Juanas, con motivo del bicentenario de la independencia. Esa película, Las Juanas, es el rescate de esa mujer anónima que estuvo con los ejércitos patriotas hasta que terminó la guerra de la independencia. Muchas de ellas fallecieron por las inclemencias del tiempo, algunas fueron recuperadas por los historiadores regionales, y la doctora Sol de Ocampo, de la Academia Boyacense de Historia, publicó hace unos años un libro maravilloso, muy bien ilustrado, de las mujeres en la independencia, donde se recupera incluso una memoria o varias memorias perdidas de las mujeres indígenas que participaron en la independencia. Entonces hay un material muy importante. Lamentablemente, como había dicho yo en alguna ocasión con relación a los boletines, la Gaceta Histórica del Norte de Santander, la revista Caritama, la revista Cataluña, apenas circulan entre la comunidad académica, pero no llegan más allá. Y al no llegar más allá se restringe completamente
el marco de divulgación histórica. Les quiero mostrar algunas de esas películas producidas por Miguel Páez, históricas. El hijo de la independencia, que fue la primera. Tuvo apoyos del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. Leonelda. Y el cortometraje 1570, La Fundación, que fue el año pasado. Bueno, estas herramientas que les estoy mostrando las vamos nuevamente a poner en práctica el cine en el museo. Sabemos muy bien que con la pandemia no ha terminado y todavía hay restricciones en materia de protocolos de bioseguridad, de tal manera que lo estamos haciendo. Hicimos ya el primer ejercicio la semana, hace ya va a ser 15 días, mostrando algún tipo de cine. Vamos a hacer lo mismo el miércoles entrante para poder lograr acercar el público, sobre todo el público joven, que es el que nos interesa. Entonces, ese es el valor que tiene la cinematografía dentro de la enseñanza de la historia en los museos. Habrá que mirar la manera de conseguir recursos en los museos para que hagan también sus propias producciones. Incluso los mismos niños con sus celulares pueden hacer pequeños videos recreando la historia, por ejemplo, Jacqueline de Villarrosario, Jorge Mariano, la historia de Pamplona, Álvaro allá en Cúcuta. Se pueden hacer cosas muy bonitas si hay voluntad para hacerlas y amor por lo que se hace. Y como estamos comprometidos en los museos a enseñar, los museos tienen una función pedagógica, igual que la tienen las academias y los centros de historia. Entonces no es que queramos hacerlo, sino que es un deber nuestro. En el caso del Museo de la Gran Convención es un deber, tanto de la dirección como del personal, buscar las herramientas para poder enseñar la historia a través o bien de las colecciones o bien de los audiovisuales. Ahora viene la otra estrategia, que son las publicaciones. Cartillas o plegables sobre la historia local. Hemos hecho este ejercicio también. Lamentablemente los recursos económicos impiden que uno amplíe el rango de publicaciones y la cantidad de ejemplares. Eso restringe, cierra un poco ese deseo que uno tiene de entregar material didáctico que se distribuya gratuitamente. Entonces, en este cometido se han hecho los siguientes trabajos. La columna de la libertad de los esclavos. Allí ven ustedes a un niño en la parte superior, que es Simón, el vigía del patrimonio cultural, que se va a encargar de narrarle a los niños lo que tiene que ver con la historia de la columna de la libertad de los esclavos. Es decir, es un plegable con ilustraciones atractivas, textos cortos, para que los niños lo puedan leer fácilmente. Incluso los padres de familia nos decían, bueno, es que esto no solamente le sirve a los niños, sino también a nosotros, porque es una forma sintética de nosotros saber la historia de la columna de la libertad de los esclavos. El otro texto, el otro plegable, es la Convención de Ocaña. Entonces ven en la parte superior al mismo Simón, vigía del patrimonio, narrando la Convención de Ocaña. Esto perfectamente se puede hacer tratando de que las administraciones municipales o departamentales contribuyan económicamente a financiar estas cartillitas o estos plegables, porque cuesta dinero, y hacer algo bonito que se distribuya, óigase bien, gratuitamente entre los niños y los jóvenes. Gratuitamente. Porque es muy difícil que las condiciones económicas, no solamente actuales, sino las de años anteriores,
las condiciones económicas por las que atraviesan los padres de familia no son precisamente las mejores. Y es necesario entregarle a los niños algo que los divierta y a la vez les permita aprender. El más reciente es el Bicentenario de la Independencia. Aquí también está Simón, el vigía del patrimonio, como lo pueden ver en la parte superior. Este plegable se hizo con motivo de los 200 años del Bicentenario de la Independencia y narra la revuelta del 20 de julio en Bogotá, los fusilamientos en Cartagena de Morillo, los mártires de la Independencia, las batallas importantes, terminando con la batalla de Boyacá, porque se hizo para el 7 de agosto, cuando se cumplían los 200 años de la batalla de Boyacá. Esto también se repartió de manera gratuita entre los estudiantes y con este material, Mónica Martínez hizo algunos talleres sobre el Bicentenario en el auditorio de la Academia de Historia de Ocaña. Es decir, tuvo este plegable varias funciones: entregárselo a los niños y a los padres de familia, y también que sirviera como herramienta para los talleres. Y también se hizo otro plegable sobre la historia del río Tejo, que es este. Como pueden ver, siempre está arriba Simón, el vigía del patrimonio cultural. Es la historia del río más importante de los ocañeros, que es el río Tejo. Esto se hizo con motivo de la temática escogida por el Museo Nacional de Colombia y el Ministerio de Cultura para, creo que una semana de los museos, donde el tema era el ambiente. Entonces se hicieron una gran cantidad bastante grande de estos plegables, y la Policía de Turismo de Ocaña nos colaboró. Habíamos conseguido unos recursos. La Policía de Turismo nos colaboró con una camioneta donde llevábamos refrigerios y nos fuimos desde la plaza, desde la plazuela de la Gran Convención, los niños caminando con nosotros, Marta de los Guías del Patrimonio, Mónica, iba yo, iban otros jóvenes que nos acompañaron, y nos fuimos caminando hasta la pradera, es decir, toda la cuenca no, la margen derecha del río Tejo. Y ahí tuvimos la ocasión de mostrarles a los niños cómo el río estaba contaminado en su parte, llegando al barrio de Villanueva, y cómo en la medida que subíamos el río se veía más claro, hasta que logramos encontrar cerca de la pradera el río completamente limpio. Y al preguntar a los niños por qué, se les explicó el porqué de la contaminación, cómo los ciudadanos irresponsables botan basura al río, vierten, digamos, las aguas negras sobre el río. Buenas tardes, Luis, allá de Villa del Rosario. Cómo se daña el río y cómo se muere la vida. Ya en la parte de arriba encontramos pececitos y ellos lo podían ver ahí perfectamente. Y entramos de paso al famoso Pozo de la Culeca, el del tesoro de Ambrosio Figes, que no lo conocía nadie. Ninguno de los niños conocía el Pozo de la Culeca y tampoco conocían el pozo los policías de turismo. Es un lugar muy bonito que ojalá no se dañe con el tiempo. Y eso dio como resultado, para que miren ustedes cómo es importante estas acciones efectivas y concretas hacia afuera de parte de los museos. Eso dio como resultado que la Policía de Turismo hiciera una labor de recuperación del Pozo de la Culeca.
recogieron toda la basura que se había tirado, lograron montar, armar como los caminitos, porque siempre hay que saltar entre piedra y piedra para llegar al pozo, pues lograron arreglar ese caminito para llegar allá, que lamentablemente en una invernada terrible, el agua arrastró todo lo que habían hecho nuestros amigos de la Policía de Turismo, pero dio como lugar eso. Entonces, este plegable no solo se le entregó a los niños y a los profesores, sino que también se repartió casa por casa, desde el complejo histórico de la Gran Convención hasta la pradera, entre los ciudadanos de la parte urbana y la gente que ya estaba en la parte rural, campesinos, señoras, niños que estaban en esa parte. Creo que se hizo una labor bonita de sensibilización y bueno, aspiramos que más adelante también podamos hacer algo similar. Las exposiciones son otra de las formas de enseñar historia. Bueno, eso ya lo dan ustedes por conocido. Una exposición muestra una faceta de la historia, como la que hay en este momento en los pasillos, en los corredores del complejo histórico, sobre los 450 años de la historia. Pero hay que ir con la persona y explicarle. Y estar uno atento a que si la persona va más allá de lo que vio, pues explicarle las inquietudes que tenga. Los talleres para niños, otra forma de enseñar historia en el museo. Talleres que tengan que ver, como el que les acabo de mencionar, sobre el Bicentenario, y proyección de audiovisuales sobre el Bicentenario. Hay unos recursos gratuitos en YouTube, porque fueron hechos por el Estado para divulgar la historia, que fácilmente podemos bajar y proyectárselo a los niños. Y los niños van a estar ahí bien tranquilos, como tuvimos la ocasión de observarlo allá en el museo. Se han dictado ya 2 talleres específicamente para niños por parte de Andrea Navarro el año pasado, aprovechando el material producido por el Museo Colonial y Santa Clara y el Museo de la Independencia y el Museo Quinta de Bolívar. Y vamos a proyectar un tercero para este año con base en la expedición botánica, pero aplicada a lo nuestro. La expedición botánica tiene que ver con los recursos naturales, la flora de la Nueva Granada, pues vamos a aplicar lo mismo con nuestra flora nativa, con las especies nativas, para que los niños conozcan no solo la importancia de la expedición botánica, sino de los recursos naturales que tiene el municipio de Ocaña. Estas charlas, Cultura y Sociedad, charlas de los viernes, es otra herramienta que pueden utilizar los museos. Armen un día determinado de la semana o cada 15 días unas charlas y enseñen la historia a la gente. Inviten personalidades, inviten personas, historiadores, cultores, para que ellos le cuenten a la gente lo que está pasando. Y esa es otra forma de enseñar historia desde el museo. El otro mecanismo, el hecho histórico de la semana. Cada lunes el Museo de la Gran Convención sube a las redes sociales el hecho histórico de esa semana, que bien puede referirse a un suceso importante o a un personaje. Con eso vamos recuperando la historia. Le damos la herramienta a la comunidad para que vuelva a sus ojos sobre su propia historia. Y de paso, también el resto del país conozca aspectos de la historia local. Habíamos dicho en reuniones anteriores que este año uno de los ejes temáticos importantes nuestros es el bicentenario del Congreso de Villa Rosario y la Constitución de 1821. Hemos escogido 2 ejes temáticos: el bicentenario de Villa del Rosario y el ambiente, para estarlos manejando a través de todos estos mecanismos: cinematografía, talleres, charlas, póster, exposiciones, etcétera, a través de todo el año 2021, porque nos parece de capital importancia no dejar pasar por alto circunstancias que son muy grandes para Colombia, como los 200 años de Villa del Rosario. De tal manera que eso es parte de lo que quería comentar. De pronto en otra ocasión podremos ampliar más esto que hemos venido hablando, pero la enseñanza de historia en los museos se puede llevar a cabo sin acudir a expertos que le vengan a uno a hablar de la teoría de la educación y la pedagogía. No, haga lo que puede hacer desde su museo, desde su institución, con las herramientas que tiene a la mano. Siempre y cuando no se tergiverse ni el suceso histórico, ni se inflen
o se minimicen los personajes, sino que se le dé a cada uno su estatus que corresponde, que las personas se consideren en su circunstancia de ser seres humanos, no dioses. Los héroes, ni Bolívar, ni Santander, ni Sucre, ni Anzoátegui, fueron dioses, fueron seres humanos con sus virtudes, con sus defectos. Y así tenemos que mostrárselo a los niños y a los estudiantes y enseñarles que no todo es como dicen que es. Y muy amablemente suministrarles herramientas para que ellos puedan entender lo que leen o lo que ven. Lo mismo que hace el papá cuando el niño está viendo televisión. Explicarle por qué la violencia, por qué los amores, por qué lo que está ocurriendo allá, para que el niño tenga una idea y no se deje llevar simplemente por lo que está viendo. Bueno, agradecerles a todos y cada uno de ustedes su atención, su deferencia para con estas charlas del Museo de la Gran Convención de Ocaña. Esperamos que haya sido pues de su agrado y puedan sacar de aquí algunas, digamos, algunas enseñanzas que más adelante puedan poner en práctica. Creo que estamos en mora los museos de Colombia de implementar un poco más la enseñanza de la historia, no estarle echando las culpas al gobierno y que el gobierno tiene la culpa y que no tenemos dinero para hacer esto y no tenemos dinero para hacer aquello. Hay que mirar cómo nosotros mismos aportamos al desarrollo de la intelectualidad y cómo nosotros mismos aportamos a la enseñanza de la historia de nuestras modestas posiciones, cada uno como historiador, como cultor, como persona dedicada a las artes y a las letras, tiene un lugar en el aporte para construir nación y territorio desde la cultura. Que estén todos muy bien y muchas gracias por su amable presencia.